los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los estados del país, en todos ganamos. Esa medida podría descartarse, si no utilizar otras medidas de orden jurídico a nivel nacional e internacional. Pero bueno, con los expertos que tenemos acá, el candidato oficialista fue proclamado por el CNE como reelecto presidente de Venezuela por 6 años más. El 80% de transmisión de resultados daba anoche a Maduro. Eso es importante, teniendo en cuenta que pese a las dificultades que Venezuela viene teniendo, se esperaba un abstencionismo mayor. En ese sentido, creo que es importante resaltar el civismo del venezolano en salir a ejercer su derecho, aún con las dudas que el mismo proceso podía generar. Segundo, que creo que es importante mencionar y resaltar lo que decía don Ramón Custodio, el problema que tuvimos fue acceso a información en tiempo real. Digamos, yo estuve monitoreando durante todo el día el proceso y estuve en 2 cadenas televisivas, una oficialista y otra de oposición, y estuve viendo mucho las redes sociales, y digamos, vía redes sociales nos dimos cuenta de algunos casos en algunos centros de votación como en Portuguesa, que no dejaban votar a las personas, algunos ataques que hubieron de colectivos, que no se registraron en los medios de comunicación. Yo estaba tratando de cotejar lo que miraba en redes de frente a lo que publicaban los medios y no se estaba generando esa información, y cuando se generaba era con 2 o 3 horas de desfase. Entonces, digamos, sí hubo muy poca claridad de lo que estaba pasando en el proceso. Yo creo que era claro, digamos, que un resultado de este tipo se iba a dar. Yo creo que esperar algo diferente era ser muy optimista. Digamos, el tema de Venezuela es un tema que ellos deben atender y resolver, y que cada día parece que se está dificultando más esa solución. Sin embargo, sí considero que hay aristas alrededor del proceso electoral que deben ser analizados. Digamos, la caída del sistema de transmisión, un consejo electoral que se gusta y le gusta mucho alardear de que tienen el proceso electoral más confiable de América Latina, y el día en el cual la oposición muestra mucha fuerza se cae el sistema electoral de conteo, digamos. Ese es un tema que hay que analizar. Segundo, el por qué no se permitió, por ejemplo, que la observación internacional, que no era afín al poder, ingresara al país a hacer observación. Vimos que sí hubo presencia internacional, pero de grupos afines al poder. Y tercero, que creo que hay que dejarlo muy claro, es que hubieron intentos registrados de manipular actas, de cambiar actas, y hay que tener en cuenta que pese a que tienen un voto electrónico, siguen utilizando el acta como medio de verificación, y esa acta, que es un tema que hemos discutido mucho en Honduras de cómo debemos resolverlo, esa acta definitivamente no es pública, digamos, no se está teniendo acceso a las actas que el Consejo Nacional Electoral tuvo, y que puede generar esas dudas. Hasta hoy yo creo que no es un resultado inesperado realmente. ¿Por qué Ni sorprende? Ni sorprende. Digamos, son 3 procesos electorales con este de Maduro. Entonces ustedes se unen a la ola de muchos en el mundo que creían que estos resultados eran los que se iban a dar en Venezuela ayer. ¿Ah? O sea, por la manipulación de los entes electorales, por la manipulación del sistema y por el control. Vamos a sacar conclusiones. Ellos tienen en sus manos la institucionalidad. Fuerzas Armadas, Policía, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela y todas las otras instituciones. Entonces, saquemos conclusión. Si tienen todo el poder y tienen la manera de cómo hacer las cosas a como ellos quieren y les conviene, obviamente que el resultado era esperado tal y como lo dice don Luis. Yo estoy de acuerdo con usted, pero es más preocupante que en este momento nosotros como comunidad internacional, en vez de estar intrometiendo nuestras narices con felicitaciones de la presidenta Xiomara Castro a un Maduro, presidente Maduro actual de Venezuela, deberíamos más bien de ser parte de una comunidad internacional para que haya transparencia y pedir que haya transparencia y respeto
para la autodeterminación de los pueblos, porque esa oposición es parte de un pueblo que tiene autodeterminación y tiene derecho a decidir con los votos que han sacado y que se les está negando. El problema aquí va a ser varias cosas. Primero, como dijo don Luis, es el pueblo venezolano quien va a tener que decidir y luchar por su democracia. Que no esperen que hace como 100 años iban a llegar tropas de Estados Unidos o de otros países o de Europa. Eso no va a suceder. Ellos lo saben. Entonces el pueblo, con la no violencia, ¿verdad?, porque ellos no tienen esa costumbre. Es primera vez que están hablando de no violencia. Eso hay que dejarlo muy claro. Y el pueblo hondureño tiene que saber y entender, y todos los que nos están viendo, que el pueblo de Venezuela no es violento. Los violentos son el partido en el poder en Venezuela y ellos jamás han sido pacíficos. Ellos son tan virulentos como los trotskistas que fueron en Rusia. Entonces yo quiero dejar eso bien claro y definitivamente no espere más de lo que está sucediendo y ellos van a seguir luchando por sus intereses y el pueblo venezolano va a tener que luchar por su libertad. Sí. Bueno, le informamos a usted, amigo televidente, porque nos gusta buscar el equilibrio en los programas. Se invitó al doctor Germán Espinal, ex embajador de Honduras en Venezuela, para que también nos dé su punto de vista, su criterio. Él confirmó su presencia acá. Bueno, doctor, todavía lo estamos esperando en el frente a frente. También me le mandan el mensajito, por favor, al doctor Germán Espinal. Bien, yo quiero dialogar también con Luisa Torrealba, periodista, profesora e investigadora de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por estar con nosotros en el frente a frente, Luisa. La percepción el día después de elecciones, el ambiente en Venezuela, ¿cómo lo interpretan ustedes? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis, por la oportunidad, por estar atento a lo que ocurre en Venezuela. Amaneció Venezuela, Caracas, que es la ciudad donde estoy, parece el ambiente como de un 1 de enero. Poco tránsito en la calle, mucho silencio. Creo que la mayoría de los venezolanos estamos trasnochados, esperando, pues nos quedamos atentos esperando noticias sobre los resultados electorales y hoy día creo que estamos muy conmovido, impactado, con esa sensación de cómo interpretar, cómo digerir lo que ocurrió para saber qué hacer a partir de ahora. Creo que en principio ese es un poco lo que se respira en las calles de Caracas. Sobre lo que ocurrió ayer, sí, efectivamente, les agradezco a los invitados, a los panelistas, esta mirada, porque efectivamente no podríamos, digamos, en una dimensión, no podríamos esperar otra actitud, otro comportamiento de quienes tienen el poder en Venezuela, que han demostrado sistemáticamente poco respeto por la institucionalidad, por la separación de poderes, han demostrado de manera permanente el uso de estrategias de amenaza, de confrontación, de criminalización, han demostrado que al tener las armas, al tener la Fuerza Armada de su lado, pueden amenazar, pueden intimidar y pueden desmovilizar a los ciudadanos. Efectivamente, eso es así, pero por otro lado, en este proceso electoral ocurrieron muchísimas cosas que daban a los venezolanos como un margen para esperar un resultado diferente. Y me refiero a que ha habido las trabas sistemáticas que tanto en la gestión del presidente Chávez como en la gestión de Nicolás Maduro ha habido hacia sectores críticos, hacia sectores opositores, pero ha habido una actitud, una organización de los distintos partidos políticos, de las distintas organizaciones que forman parte de la Plataforma Unitaria Democrática para tratar de vencer las trabas. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió el año pasado en octubre con la elección primaria, donde resultó ganadora María Corina Machado. El número de participantes impactó, creo que los mismos actores de la oposición no esperaban una participación tan importante en números de los venezolanos
y sin embargo no se le permitió inscribirse como candidata presidencial. Se logró un consenso que muchos analistas lo veían como muy difícil, que se lograra un acuerdo para seleccionar un candidato que pudiera representar la unidad, que no resquebrajara esa integración que se había logrado entre partidos políticos que son distintos, donde hay actores que por supuesto tienen intereses vinculados con posiciones de poder, y sin embargo se logró en este caso a través de un diplomático de una trayectoria impecable, el doctor Edmundo González Urrutia, y los venezolanos se integraron en torno a él. Muchas limitaciones como la negativa a la Unión Europea, que iba a venir con su equipo de observadores a monitorear, a hacer seguimiento de lo que ocurriera en la mesa electoral, y eso estaba establecido en los acuerdos de Barbados. Los acuerdos de Barbados se lograron a través de unas mesas de negociación entre sectores del gobierno y de la oposición, donde fundamentalmente se pedía respeto y condiciones adecuadas para que hubiera un proceso electoral libre. ¿Y qué ocurrió con el gobierno? Pateó la mesa, simplemente por críticas, por desacuerdo con observaciones que se hacían por parte de actores de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, decidieron que no se le iba a invitar. Entonces, sin embargo, la oposición continuó de manera firme, organizándose, incentivando al voto, llamando, a pesar de que yo supongo que ellos manejaban este escenario de que no se iba a permitir, no se iba a respetar lo que era la voluntad ciudadana. Pero sí creo que todos estos cambios de buscar estrategias alternativas, de persistir, incluso cuando se da el anuncio por parte del Consejo Nacional Electoral, a los pocos minutos hablan Edmundo González Urrutia, habla María Corina Machado, y el mensaje que transmite es la seguridad, la certeza de que efectivamente el proceso electoral se ganó con una amplia diferencia, y ellos manejan la información de las encuestas a boca de urna, de las diversas estrategias que se hicieron para monitorear, para validar a través de los observadores, de sus representantes en diversos estados del país, y pues tienen data que les demuestra que efectivamente gana Edmundo González Urrutia, aunque el Consejo Nacional Electoral no haya querido reconocer. Entonces sí, muy difícil, sigue siendo muy difícil y complejo el panorama, pero ha habido una actitud distinta de la oposición, donde parece que se han abierto las puertas a ceder en los intereses propios de cada organización política, de cada líder político, para intentar buscar una opción que permita el restablecimiento de la institucionalidad en Venezuela. Bueno, vamos a seguir platicando con usted, Luisa Torrealba. Mire lo que escribió en su cuenta X Anthony Blinken, quien es el secretario de Estado de Estados Unidos, referente a lo que ha pasado en Venezuela. Para que lo podamos leer, por favor. Ahí. Bueno, primero vamos a leer lo que dice el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez. Rehúsa pronunciarse sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela. Prudente. Hasta que sean publicadas las actas, mesa por mesa, y se certifiquen los datos. ¿Y qué hizo nuestro gobierno? Felicitar. Ya vamos a poner si lo tenemos, por favor, la cuenta X de la presidenta Xiomara Castro. No sé si tenemos más mensajes ahí. Por favor, Carlitos, para que podamos... Ok, mire, a mí me sorprende también, licenciado Custodio, licenciado León, la posición de Gabriel Boric, presidente de Chile. Sí. Muy contundente. Prácticamente no está reconociendo estos Tiene dudas resultados. sobre el proceso, sí. Y hay unas dudas que como dice Luisa, es muy complejo, y ya vamos a analizar esas complejidades. Urgente, Venezuela, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, tenemos serias preocupaciones de que los resultados anunciados no reflejen el deseo o los votos del pueblo venezolano. La comunidad internacional está observando de cerca y actuará acorde.
Esto es lo que ha escrito. Mire lo que dice también el gobierno alemán. Alemania se ha pronunciado sobre las elecciones en Venezuela, afirmando que los resultados anunciados no despejan las dudas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania exige la publicación de resultados detallados de todas las actas y el acceso a todos los documentos electorales y de votación para la oposición y los observadores. El gobierno de Ecuador también ha rechazado la falta de transparencia en las elecciones celebradas el 28 de julio en Venezuela. Según un nuevo y recién publicado comunicado oficial, la ausencia de garantías en la publicación de resultados deslegitima y vicia el proceso electoral, impidiendo que se refleje la verdadera voluntad del pueblo venezolano. Estas son las complejidades que vamos a analizar. Miren lo que dice el Reino Unido. Ha solicitado la publicación rápida y transparente de los resultados completos de las elecciones en Venezuela. El gobierno británico expresó su preocupación por las denuncias de irregularidades en el recuento de votos después de que las autoridades del régimen declararan la reelección de Nicolás Maduro. Ministro de Asuntos Exteriores de España pide que los resultados electorales de Venezuela sean transparentes y verificables. Este es el pronunciamiento mundial. Bueno, esto ya lo habíamos leído. Ya habíamos leído este pronunciamiento del ministro español de Exteriores. Mire, acá yo quiero que después me dé su punto de vista Luis León y el licenciado Custodio. Fue la primer presidente en felicitar al señor Nicolás Maduro, la primer mandataria. Porque hasta hace poco ya se pronunció Vladimir Putin, que le dijo Nicolás Maduro, esta tierra te recibe con los brazos abiertos. Así habló Vladimir Putin, presidente de Rusia, cuando felicitó a Nicolás Maduro. Igual lo hizo Irán, igual lo hizo China, pero mire lo que escribió la presidenta Xiomara Castro. Nuestra especial felicitación y saludo democrático, socialista y revolucionario al presidente Nicolás Maduro y al valiente pueblo de Venezuela por su inobjetable triunfo que reafirma su soberanía y legado histórico del comandante. No, digamos, no hubiese esperado yo otro tipo de comunicado por parte de la presidenta. Hay que tener en cuenta que el concepto político que se está implementando en su gobierno es un concepto promovido por Venezuela, claramente por el chavismo y ahora por las líneas de Maduro. Así que yo creo que es algo que iba a pasar. De hecho, miré en algún momento que se había hecho una publicación antes de tiempo y que la habían borrado y hubo una discusión en redes de que había sido falso, que no había sido cierto. Digamos, yo creo que en Honduras tenemos que poner los pies sobre la tierra. Estamos siendo gobernados por por un gobierno de izquierda y que evidentemente sus relaciones son con gobiernos de izquierda. Y a medida vayamos entendiendo de que estamos bajo ese mover ideológico, vamos a ir comprendiendo que estas reacciones se van a dar. Sí comparto con don Custodio y con todos los expertos internacionales y representantes de países que hay que esperar una verificación de resultados. Definitivamente no hay claridad, digamos, yo no puedo mencionar desde mi perspectiva técnica que hubo un fraude porque no tengo la información para analizarlo, ¿no? Claro. Pero sí puedo decir que lo que yo vi durante el día fue, por ejemplo, ya al momento del conteo, muchos centros de votación donde Maduro sacaba 150 votos y González sacaba 900 votos. Y esa fue la media de lo que yo estuve viendo en redes sociales. Entonces creo que la verificación será importante. No sé cuál es el proceso que va a implementar Venezuela, decía Luisa, de que están viendo cómo empujar un esfuerzo colectivo para rescatar la institucionalidad. Eso puede llevar ciertas etapas en el diálogo, por ejemplo, aceptar el gobierno de Maduro a cambio de un proceso de cambio institucional, que puede ser parte de la agenda, y en ese sentido creo que Venezuela tiene mucho que construir ahí. En cuanto al comunicado de la presidenta, es algo que sabíamos que iba a pasar, que no nos debería sorprender, y que de hecho viene a empezar a dar esos pasos de legitimidad que busca Maduro de frente a un proceso electoral que a grandes rasgos no ha dejado conforme a la comunidad internacional. Sorprende que Lula da Silva no se haya pronunciado.
Sorprende que ya se pronunció, porque dijo que tenían que respetarse el proceso electoral y si perdía tenía que entregar. Lo que pasa es que él está muy prudentemente, a diferencia de la señora Presidente de Honduras, esperando los resultados como el resto de la comunidad internacional, como debe ser, y no intrometiéndose en los asuntos internos de otro Estado mientras no se ha dado el recuento final de un proceso electoral. Eso es intromisión en la soberanía nacional de otro país y nos está creando una situación porque uno nunca sabe con quién vamos a tener que lidiar en otro gobierno que cambie en Venezuela. Y quiero aprovechar en este momento, yo como ciudadano común, con plenos derechos constitucionales en este país, en nombre del verdadero pueblo de Honduras, desautorizo ese mensaje que ha enviado o que ha publicado la señora Presidente. Definitivamente nosotros tenemos que respetar la soberanía y los resultados reales de un pueblo soberano e independiente. Ellos se jactan de que se les respete su autodeterminación de los pueblos y ellos no lo están haciendo. Yo quiero decirle también que aprovecho esta ocasión para solidarizarme con María Corina, con el doctor González Urrutia y con el pueblo de Venezuela. Y ojalá sepan recuperar su país para poder volverlo a reconstruir, porque el pueblo de Venezuela no puede seguir así. Ahora, cuando los ojos del mundo, cuando los líderes del mundo, a esta hora del día, están todavía esperando los resultados oficiales, pero oficiales, verificados, constatados, como decimos. La pregunta es quién los va a verificar y quién los va a constatar. Sí, no, claro, si no está la OEA, no está la ONU, no están los observadores internacionales, pero la pregunta no se los permitieron. La pregunta que les quiero hacer es esto. Bueno, si los ojos del mundo, si los líderes mundiales están esperando esta verificación de resultados, ¿cómo se interpreta el apresuro de la presidenta Xiomara Castro? ¿Y cómo lo ve el mundo? Porque mire, ahí hay ya vamos a poner el mensaje de su cuenta X de un senador, creo que es de un congresista republicano, para que ustedes miren cómo se está interpretando ya este apresuro de la mandataria hondureña. Sí, incluso el presidente de Colombia, Petro, no se ha expresado tampoco. Y estaba viendo... Bueno, ni AMLO creo, ni el presidente de México. Estaba viendo un noticiero de América del Sur que les preocupa un poco el silencio de Petro. No saben cómo interpretar que él no haya expresado nada. Digamos, yo creo que sí se corrió a sacar una felicitación. Claramente es que este proceso de Venezuela no ha terminado. Yo estaba viendo a la señora Machado y decía que sigue recibiendo actas y que en la totalidad de actas que tienen, ellos ganan la elección y habrá que ver cuál es el proceso de impugnación de acta en el proceso de cotejarlos, teniendo en cuenta que también tienen un tribunal ellos para solventar este tipo de cosas. Entonces yo creo que el proceso va para largo y la prudencia, digamos, en la diplomacia es importante. Un diplomático lo sabe, hay que tener mucho cuidado en lo que expresamos, justo por nuestras relaciones internacionales. Pero lo que dice el licenciado Custodio, usted lo comparte, que sea una intromisión del gobierno de Honduras, apresurarse a declarar como oficial estos resultados del CNE y que declaró a Nicolás Maduro como presidente. Es que yo trato de interpretar desde la perspectiva técnica del proceso. El presidente del Consejo Nacional Electoral dice, tengo 80% de las actas y con ese 80% de las actas puedo dar un dictamen irreversible y le damos la felicitación al nuevo presidente de la República. Y es la voz autorizada. Es la voz autorizada. Entonces, digamos, si vamos desde la perspectiva de respeto a la institucionalidad, claramente está que hay ciertos temores en el control institucional, que no solo es exclusivo de Venezuela, aquí tenemos un problema igual y espérese el próximo año. Digamos, el tema es que la autoridad electoral determina el gane de Maduro. Desde la perspectiva de respeto institucional, bueno, ya el Consejo Electoral dijo que es presidente, felicitemos.
pero hay toda una burbuja alrededor de esa decisión que hay que limpiar. Digamos, si el proceso fue transparente, yo no tengo mucha claridad si el proceso fue transparente, si el conteo fue transparente, esa caída del sistema donde desde la perspectiva de conteo parecía que iba ganando la oposición, se cae el sistema y resulta que gana Maduro, es algo que vivimos aquí en 2017. Exactamente el mismo fenómeno que se hizo con Juan Orlando Hernández, iba perdiendo la elección, se cae el sistema y cuando vuelve, ganador Juan Orlando Hernández. Entonces yo creo que hay mucho que solventar y creo que nos apresuramos, bajo nuestra representación legal, que es nuestra presidenta, a dar una felicitación. Comprendo las razones por las cuales ella lo hace y comprendo las razones por las cuales toda la delegación de hondureños, que andan como 30 en Venezuela, están haciendo celebración de este tipo de cosas. Pero yo creo que bajo el contexto neto en el que se encuentra Venezuela, social, cultural, económico y sobre todo político, había que esperar un poco más para que nuestra felicitación no fuese objeto después de rechazos. Bueno, son esas debilidades las que nosotros tenemos que, como hondureños, tenemos que ver. Y el rechazo comienza con el pueblo hondureño. Muchos de nosotros, del pueblo hondureño, rechazamos ese adelanto y apresuración de sacar ese tuit. Bueno, mire lo que escribe el presidente de... Tal vez me ayudan ahí, Carlitos, por favor. El presidente de Guatemala. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, expresa su preocupación sobre los resultados electorales en Venezuela, declarando: Venezuela merece resultados transparentes, certeros y apegados a la voluntad de su pueblo. Ahí está. Arévalo subrayó la importancia de los informes de las misiones de observadores electorales para defender el voto de los venezolanos. Ahora, la definición de autodeterminación de correcto. Los pueblos es de todo un pueblo, no solo del chavismo. El chavismo no tienen el poder ni el derecho absoluto como se creen los libres en este país. Mire, Anthony Blinken, tenemos las declaraciones del secretario de Estado. Carlitos, por favor, para que las pongamos en pantalla. Por favor. If my colleagues will indulge me for just 1 minute, I want to speak quickly to the elections that just took place in Venezuela. We applaud the Venezuelan people for their participation in the July 28th presidential election. We commend their courage and commitment to democracy in the face of repression and in the face of adversity. We've seen the announcement just a short while ago by the Venezuelan Electoral Commission. We have serious concerns that the result announced does not reflect the will or the votes of the Venezuelan people. It's critical that every vote be counted fairly and transparently, that election officials immediately share information with the opposition and independent observers without delay, and that the electoral authorities publish the detailed tabulation of votes. The international community is watching this very closely and will respond accordingly. Esto lo manifestó en Tokio, en Japón, hace unas horas el secretario de Estado. Ahora yo les pregunto a ustedes, Luis, tenemos que fortalecer estas debilidades que presentan algunas democracias, ¿verdad? Como estos cuestionamientos que se está dando, principalmente en el tema de transmisión de resultados. Porque sin duda alguna a Honduras se le viene un proceso electoral en marzo y noviembre del 2025, hombre, que vale la pena hacer las comparativas. Sí. Hacer las comparativas. Sí, digamos, yo creo que hay que tener claridad de que las democracias en América Latina aún siguen en proceso de construcción. Sí. No tenemos democracias consolidadas, teniendo en cuenta que la democracia se ha centrado bajo la lógica política en ir a votar cada 4 años, cosa que es errado. La democracia es cuando las instituciones son independientes y resuelven los problemas del país. La democracia es cuando los ciudadanos tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos, y esos derechos son respetados, y esas obligaciones son cumplidas por parte del ciudadano.
digamos, el acceso a la justicia es parte de la construcción de un sistema democrático, y yo creo que en ese tema nuestros países en América Latina se encuentran en proceso de construcción, algunos más adelante que otros, otros nos hemos quedado atrás, y creo que, digamos, uno de los grandes vacíos que tenemos en nuestros sistemas democráticos y que ayer en Venezuela se notó es la confianza en quien administra los procesos electorales. No hay confianza. Mire, el manual básico, digámoslo de esa manera, el manual de formación democrática habla de 3 pilares importantes, los partidos políticos, el sistema electoral y el ejercicio del poder. Y el segundo, que el sistema electoral debe ser independiente, confiable, creíble e irrefutable. Y en ese sentido, cuando nosotros vemos las elecciones que se dan en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, lo que pasó en Venezuela, todo resultado es refutable. ¿Por qué? Porque no hay credibilidad. Más allá del sistema de transmisión, es el respeto al voto, el respeto al derecho ciudadano a ceder el poder a quien considero que debe representarme. Y digamos, si lo vemos desde la perspectiva del oficialismo en Venezuela, también había un grupo muy grande respaldando a Maduro. Claro. No podemos decir que Maduro era una fuerza débil. Basta ver su celebración la noche de ayer y las movilizaciones. Tenía un gran grupo de personas alrededor de él, pero la oposición también mostraba una fuerza muy grande. Al punto que yo mismo me atreví a sugerir de que iba a ser una elección sumamente cerrada. Yo consideré, por los márgenes que miraba de participación, que íbamos a andar en un 1.5 a 2% de diferencia. No es el millón de votos de diferencia. Aquí le están poniendo 6% de diferencia. Sí. De 44 a 51, 7% de diferencia, que equivalía a casi 1 millón de votos, 700, 800 mil votos. Ahora, pero con un abstencionismo también enorme. Ese es lo otro que Porque quiero resaltar. si eran 21 millones de venezolanos convocados a elecciones y hacemos la sumatoria de lo que reflejó ayer el 80% del CNE, estamos hablando que casi la mitad, el 50%, no fue a ejercer el sufragio. Esperar el resultado del 20% restante, ¿verdad? Pero es justo eso. Digamos, Venezuela, desde nuestra perspectiva, fuera de Honduras, que hablamos con venezolanos, que tenemos amigos allá, sí, que vemos las noticias, consideramos que Venezuela se encuentra en una situación económica, social, muy precaria, ¿de acuerdo? Y el criterio es por qué el 40% del padrón electoral se abstiene, cuando se está promoviendo por parte de la oposición un cambio radical de lo que está pasando en Venezuela. Entonces, digamos, esos fenómenos son los que no permiten que nuestra democracia avance. Digamos, lo vemos como un gran éxito electoral que haya ido el 58% del padrón electoral, pero tenemos que verlo como un fracaso que el otro 42% no haya ido, aún bajo una convocatoria que sugería la posibilidad de un cambio real en Venezuela. Y la gente no salió a votar, ese 40%. Entonces yo creo que son fenómenos que nuestras democracias deben analizar. ¿Por qué aún con autoritarismo, con autocracias, por qué aún con dictaduras le llaman algunos, por qué aún con grandes despliegues sociales que se dice que se hacen desde los gobiernos de izquierda, existe un abstencionismo tan alto? Y la razón es que no hay confianza ni en los políticos, ni en el sistema político, y mucho menos en el sistema institucional. Tengo que ir a la pausa, pero antes, ustedes conocen a Lupita Cuello, ¿verdad? Sí. Gran lideresa del Partido Liberal. Ah, sí. Bueno. Dice Lupita Cuello, me escribe acá. Buenos días, Ramón. Lo que pasó en Venezuela es un claro ejemplo de lo que pasará en Honduras. Unos pocos que controlan el CNE decidirán dar el poder a quienes los mandan y los han impuesto en estos cargos. Ese mensaje de doña Xiomara es vergonzoso. Validar de esa manera tal fraude monumental es la crónica de una muerte anunciada que sucederá en las próximas elecciones en Honduras. Iniciarán inflando votos en las primarias para luego validar en las generales. Hoy, más que nunca, es urgente una coalición de partidos políticos en aras de la defensa del voto. Ese va a ser un punto a tratar después de la pausa aquí en el Frente a Frente cuando regresemos. El tráfico es presentado por Carrión, porque en Carrión siempre encuentras... Hacemos comunicación con el licenciado Gerardo Torres, secretario internacional de Libertad y Refundación, que estuvo presente ahí, ¿verdad, Gerardo? Usted en este proceso eleccionario. Desde Caracas, Venezuela, le saludamos aquí en el Frente a Frente. Buenos días, Gerardo. Buenos días, gusto saludarlo. Gracias por la invitación y en efecto aquí estamos todavía en Caracas después de haber participado el día de ayer en las elecciones generales.
en la que fue electo el señor Nicolás Maduro, que ahora asumirá un nuevo periodo más al frente del Estado venezolano. ¿Cómo se vivió este proceso electoral? Y ante la crítica del mundo, Gerardo, en cuanto al apresuro de estos resultados y la poca transparencia en el momento de hacer el conteo. Pero usted ha estado ahí en Caracas, cuéntenos, por favor. Sí, yo he visto muchas cosas en redes sociales, miré por ahí que decían que iba una movilización multitudinaria al CNE, que había violencia, que había, no sé, muchas cosas que se cuentan que son totalmente falsas. Realmente las elecciones en Venezuela fueron bastante tranquilas, la oposición tuvo una participación importante, el oficialismo también. En Venezuela la votación dura apenas 2 minutos, 3 por mucho, o sea que hay mucho flujo de gente pasando. Uno vota en una maquinita y la maquinita le da un comprobante que dice cuál es su voto. Ese voto se mete en una caja, la maquinita hace un acta y después se cuentan los votos de la caja. Si no coinciden la caja con lo que dice la maquinita, se vuelven a contar. Y después, al final de la noche, al tipo 11 de la noche, hay algo que llaman un reconteo in situ, ¿no? Le dicen ellos, como un acta de emergencia, ¿no? Que la sacan en ese conteo inmediato. Entonces, yo no sé, me parece a mí que quienes acusan de falta de transparencia lo están haciendo más por una de campaña ideológico. Uno ve Caracas hoy, Caracas está muy tranquila, no es cierto que hubieron protestas ayer, no es cierto que hubieron movilizaciones. La gente hoy está yendo a trabajar, Nicolás Maduro fue el 51%, el mundo se fue el 44%, muchos otros de los candidatos ya han reconocido el triunfo de Nicolás, no sé por qué hay gente que todavía insiste en querer meter una idea mediática de que hay que volverlos a contar. Ya se contaron y seguramente se pueden volver a contar. Están iguales a la gente que no quería aceptar el triunfo de Claudia Sheinbaum en México. Yo creo que hay que respetar la voluntad de los países, la voluntad de los procesos y correr prácticamente en cuanto se declara a decir que hay fraude, parece más un reflejo ideológico que una verdadera voluntad de promover la democracia en la región. Aquí en el estudio está el licenciado Ramón Custodio, ex embajador de Honduras en la Unión Europea, y el analista político Luis León. Ha dicho don Ramón Custodio. Saludos. Ha dicho don Ramón Custodio acá en el Frente a Frente, Gerardo, que es una intromisión, así lo ha catalogado, fue una intromisión, un apresuro de la presidenta Xiomara Castro en reconocer de manera muy pronta estos resultados y la elección del señor Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. ¿Usted cómo lo interpreta, esto que ha dicho el señor Custodio? Bueno, saludos a Custodio y saludos a León. No es raro pues que el señor Custodio diga que es apresurado, todo dice que es apresurado. Yo creo que también esa es una especie de reflejo a una condición de inacción contemplativa, ¿no? El embajador Custodio parece que no hace nada si no le dicen que haga. O sea, no toma decisiones, no toma acciones. Lo mismo dijo de la posición de la presidenta condenando el bombardeo en Gaza, cuando por ahí algunos países estaban en desacuerdo de que se pronunciara el nombre de la CELAC. Dijo que la presidenta se había apresurado cuando en el Consejo de Seguridad Estados Unidos cambió su posición y entonces ya no avaló el bombardeo contra civiles en Gaza por parte de Israel. Entonces otros países, al ver la acción de Estados Unidos, cambiaron su posición. Ahí ya Custodio no dijo que se había apresurado a la presidenta. Entonces es propio de él, ¿no? Decir que se apresura porque él tiene posiciones bastante tibias o bastante generadas por actores externos, ¿no? La presidenta felicita al presidente Nicolás Maduro hasta que el Consejo Nacional Electoral, que es lo que define la Constitución venezolana, da un dictamen y dice con el 80% de los votos de carácter irreversible, Nicolás Maduro ha sido electo presidente de Venezuela. Punto. No lo dijo antes, no se manifestó antes, así que yo no sé a qué se refiere Custodio con apresurado. Lo hace después de que el sistema electoral venezolano, que es al que se inscribió el mundo,
se inscribieron los de la derecha, o sea, que valida la derecha en Venezuela, da un dictamen y dice, en base al 80%, ya es irreversible, Nicolás Maduro gana por 7 puntos a su contendor principal. Permítame, Y Gerardo. con el caso de Luis León, pues no sé qué ha dicho Luis León, pero bueno, le mando un saludo igual. Yo creo que más bien lo apresurado es eso, es salir corriendo a decir fraude, 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 solo porque perdieron los que estaban apoyando a ellos. O sea, cuando el presidente Javier Milei ganó, no estaba en el 100% de las actas contadas, no estaba el 100% definido, todavía había incluso gente que quería que se revisara, pero si el Consejo Electoral, si el Poder Electoral dijo que Milei, en tendencia irreversible, había ganado las elecciones de Argentina, la presidenta dijo, pues felicito a Javier Milei. Ahí no salió ningún custodio, ningún león a decir que se había apresurado, porque al final lo ciega un poco sus posiciones ideológicas y pierden la característica como analistas y se convierten en voceros de posiciones que ellos creen que son regionales o que tal vez les mandan a tener posiciones regionales. Permítame, Gerardo. Permítame, Gerardo. Escuchen lo que le responde aquí el señor Custodio. Absolutamente nada. Que sí. No, pero tiene derecho a hablar lo que él está quiere. diciendo Gerardo que no entiende cómo que usted dice que hubo una intromisión. La ley de libre emisión del pensamiento le da el derecho a él de decir lo que él quiera. Y aquí este es un medio de comunicación que respeta la libre expresión. Que él siga. Entonces no le va a explicar usted por qué dice que hubo intromisión. Por qué. Bueno. Yo tengo mi posición. Bueno. Y usted no me la puede exigir. Yo le estoy diciendo que tiene el derecho. Hola. Y que diga lo que diga. Sí, Ya está. Además, usted ya lo dijo. Sí. Usted ya lo dijo. Luis. No, yo creo que al final, ya lo había planteado yo, el punto es que la presidenta reacciona ante Sí, un... escuche, por favor, Gerardo, lo que está diciendo acá Luis León. Sí, es que hay... Vamos a con eso. Sí, yo ya lo había planteado, la presidenta reacciona ante una declaratoria del Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad electoral y que determina de que gana la elección Maduro. Más allá todo el espectro que pueda haber, si fue poco transparente, también ya lo planteé, son los ciudadanos venezolanos y sus instituciones que deberán resolver ese problema, no es desde Honduras o cualquier otro país que lo vamos a resolver, pero sí es un hecho indiscutible que hoy por hoy la autoridad ha declarado que Maduro es el presidente y lo que hay que verificar es justo todo lo que técnicamente hemos estado hablando acá, hacer una revisión si es necesario, hacer una verificación de actas y un reconteo si es necesario. Creo que para la estabilidad venezolana, no tanto para la estabilidad nuestra, porque al final lo que resulta en Venezuela no impacta económicamente en nosotros, que digamos una de nuestras preocupaciones como país siempre es el tema económico. Así que yo creo que al final las decisiones están tomadas y creo que, insisto, el pueblo venezolano deberá resolver. Ok. Escuche con atención, Gerardo, lo que ha escrito el congresista republicano Carlos Jiménez. Mientras que casi cada país de la región se niega a reconocer el fraude en Venezuela, oiga, mire este término, y lo voy a leer literal, también me lo ponen en pantalla, ahí está, es mejor que lo lea con nosotros nuestros amigos televidentes. Dice el señor Jiménez, congresista republicano, mientras que casi cada país de la región se niega a reconocer el fraude en Venezuela, la canalla, dice, de Xiomara Castro reconoce al dictador Nicolás Maduro. Desde el Congreso de Estados Unidos denunciamos esta patética decisión de Honduras, convirtiéndolo en un estado paria. Yo lo leo literal, Gerardo, como lo escribe este congresista republicano. Su reacción, por favor. Bueno, ¿qué puede responderle uno a un patán que se cree que puede referirse a una presidenta, ¿no? A un patán, a un que se refiere a una presidenta constitucional, no hay nada más que decir que, bueno, leer y pasar, pues. O sea, me imagino que está bastante molesto el senador o congresista o lo que sea por la derrota que tuvo la derecha en Venezuela. El llamado es a que se baje de ese caballo colonialista, imperialista en el que andan montado, que se dé cuenta de que los países de América Latina, aunque no le gusten, son estados igual que Estados Unidos, que nadie le puede decir a Estados Unidos sobre las acusaciones que hizo el mismo presidente Trump
de que había sido víctima de fraude. La gente en América Latina, a diferencia de ese patán que puso ese tweet, somos bastante respetuosos, pero también nos damos a respetar. Claro. Entonces, un tipo que se refiere así a la presidenta de Honduras, creo que no solo debería ser yo, sino todos los hondureños, luego que lo manden a freír papas y a decirle que se quede en su país, que no se meta con un poder constitucional, soberano, independiente, que es un Estado. Más bien preocupante es a los que aplauden ese tipo de actitudes, porque todavía el servilismo no les deja levantar la cabeza y han de padecer de problemas en la columna de pasar siempre agachados a los designios que vienen de Estados Unidos. La preocupación es a los que aplauden ese tipo de tonterías, porque como hondureños dignos, ya sea que estén a favor o no de la presidenta, no se puede permitir que se le falte respeto así a una mandataria y mucho menos que se nos falte respeto como Estado. Creo también que el lacayismo hay que irlo dejando y ver entre nosotros si hay diferencias ideológicas, resolverlas entre hondureños, pero no andar aplaudiendo la falta de respeto que vienen de otros países. Quiero concluir con usted, Gerardo, con la siguiente inquietud. ¿Qué ha hablado el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales allá en Caracas, en Venezuela, con el presidente Maduro? Bueno, nosotros estuvimos en un evento en el que él convocó a los invitados internacionales el día antes de las elecciones. El presidente Zelaya no estuvo en ese evento, sí. Y el día de ayer el presidente Zelaya estuvo en el Consejo Nacional Electoral, donde no estuvo el presidente Nicolás Maduro, porque él, una vez al recibir los resultados, se movilizó directamente al Palacio de Miraflores, donde tuvo un evento político. No sé si hubo espacio de que ellos conversaran. Sí sé y acompañé que el presidente Zelaya se reunió con el canciller Iván Gil y le informó que la presidenta había intentado, o estamos intentando nosotros en el marco de la CELAC, de crear un observatorio electoral. Al no tener el consenso de la CELAC, no se va a poder hacer en esa elección en Venezuela. Sin embargo, la presidenta decidió nombrar una comisión de observación electoral de Honduras, así como hubo una de Brasil, hubo una de Colombia, que se acreditó al CNE y que, bueno, participamos en la observación durante la jornada. Lo que también quiero señalar, sí, es que vamos a seguir nosotros en el observatorio de la CELAC, impulsándoles. Una de las cosas que queremos heredar. Sabemos que lo de Venezuela genera mucha polarización. Creemos que la CELAC, así como lo tiene la OEA, como lo tiene la Unión Europea, debería de tener un observatorio electoral. Ya pasando a Venezuela creo que va a ser más fácil. La siguiente elección será Uruguay, y como presidencia pro tempore vamos a hacer un nuevo intento de acompañarnos democráticamente entre los estados, también para ir bajando esas polarizaciones que creo que no le hacen ningún bien, ¿no? El hecho de atacar a Venezuela para quedar bien con otro país no beneficia al espíritu de unión latinoamericana ni a la hermandad entre los pueblos y los estados, que debe de ser al final la principal preocupación de cualquier latinoamericano y caribeño. Gerardo, ¿es cierto que es una copia, es una calca de lo que se pretende implementar en las elecciones generales de 2025, este modelo de transmisión de resultados en Venezuela aquí en Honduras? Sáquenos de esa duda, por favor. No, nosotros estamos todavía muy nosotros estamos muy lejos de eso, muy lejos de eso, lastimosamente. En países europeos, para no hablarle de Venezuela, ya es muy normal el voto electrónico, ya es muy normal incluso el voto por correspondencia, ya es muy normal el voto previo. Esas cosas en Honduras todavía faltan mucho porque, bueno, como hay malos antecedentes, hay desconfianzas y también hay muchas presiones al interno de los poderes que lo deciden, es difícil hacer una reforma electoral. Mire, es impresionante, la gente aquí que andaba de otros países, incluso de Honduras, al ver la velocidad de la máquina, la velocidad del conteo, cómo sale el acta, cómo eso se transmite inmediatamente, la gente, igual que en Honduras, se queda contando los votos. Y hay que el voto que dice la maquinita no sea que esté en la caja, porque ese es un relajo. Imagínense ustedes la oposición y el oficialismo venezolano, que lo que dice la máquina de votos no se refleja en los papelitos que están en la caja. Óigame, aquí había gente que estuvo preparándose para empezar a contar los votos para recibir las actas desde las 2 de la mañana antes de empezar la elección. Y estoy hablando gente de la oposición y gente del oficialismo. Como yo sé que mi contrario va a estar temprano, me voy más temprano y más temprano
Y aquí en Venezuela había gente lista para entrar a tomar sus posiciones a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y aún así, siendo voto electrónico y aún así siendo voto doble contado y lo que usted quiera. No, en Honduras todavía falta mucho. Nosotros probablemente somos uno de los sistemas electorales más arcaicos que hay en la región. La lógica esa del conteo, de la papeleta, del acta, de llevar el acta de la aldea a la cabecera municipal y después de la cabecera municipal a la cabecera departamental, sí. Y que después llegue todo como que estuviéramos todavía en el siglo XIX, en carrozas a Tegucigalpa, como llegaron las actas de independencia. Ese es un sistema muy precario y muy atrasado, y ojalá que podamos seguir avanzando y que avancemos cada vez con mayor celeridad, porque entre mejor es el sistema democrático, más confiabilidad y más ganas le dan a la gente de participar. Gracias, licenciado Gerardo Torres, muy amable. Gusto saludarlo y gracias por el espacio. Que tengan un buen día. Gracias, secretario internacional de Libertad y Refundación y vicecanciller de la República. Es la primera reacción oficial del gobierno de Honduras en un medio de comunicación nacional referente a lo que pasó ayer en Venezuela. Pausa, ya regresamos. Damos lectura en este momento a los mensajes que hemos recibido a través de WhatsApp. Fraude total, Dios proteja al pueblo venezolano. Este resultado a todas luces no es más que fraude y esta vez este fraude no les dará resultado porque fue descarado y el mundo entero reaccionará. No entiendo cómo a estas alturas se ve ese tipo de fraudes. Venezuela debe rescatar ese gane. Maduro no ganó. Lo sucedido en Venezuela y la gran delegación del Libre van a tratar de montar un descomunal fraude en Honduras. Hay que preparar a toda la oposición. Fraude en Venezuela, repudio a nivel mundial. Si los hondureños no nos ponemos pilas, estaremos como Venezuela. La dictadura se impuso por fraude igual a Chávez y por la violencia que él hace al pueblo de Venezuela. Caerá en las manos del Dios vivo. Mel fue a apoyar a su amigo. Abramos los ojos, los hondureños. ¿Aceptaremos vivir como Venezuela? Escriben más mensajes. Buenos días, crónica de una muerte anunciada. El anuncio de gane de Maduro. Le corresponde al pueblo venezolano deshacerse de esas lacras. Eso es lo que nos espera en Honduras. Si dejamos, nos pase lo mismo con Libre o con quien sea que quiera entronizar en el poder. Vamos a leer más mensajes, señores, pero si aquí como allá tienen el gobierno en sus manos toda la institucionalidad que debemos hacer para evitar un fraude como el que ya sufrimos en el 2017. El cinismo de los chavistas es ilimitado, las sinvergüenzadas son parte de su ser. Esta misma escuela de fraude nos va a pasar factura aquí en Honduras si desde ya el pueblo hondureño no se prepara para evitar esta amenaza de fraude. Escriben algunos televidentes a través de WhatsApp. Usted también tiene la oportunidad de opinar. Recuerde hacerlo también a través de X y por supuesto a través de WhatsApp. Quiero leer lo que ha escrito Benjamín Gueran, quien fue en su momento asesor en materia política, en todos los aspectos del expresidente Obama en Estados Unidos. Y dice en su cuenta X, CELAC, tal vez vamos a buscarlo por acá, vamos a ver, acá, dice, el CELAC nunca ha sido conocido o conocida por su compromiso con la democracia, pero aún así esto realmente deberá significar el fin de la presidencia pro tempore de Xiomara Castro. Así lo ha escrito Benjamín Gueran, quien fue asesor en su momento. Yo creo que está equivocado, porque la presidencia CELAC se perdió desde un inicio, porque no se respetaron los consensos, ahora solo es simbólica. Pero de nuevo, quiero regresar al punto que usted había elevado mucho antes de que interviniera el señor Torres, ¿verdad? Porque usted trajo a colación el hecho de lo que puede pasar, lo que ha ocurrido en Venezuela puede pasar aquí en Honduras. Quiero decirle varias cosas. Primero, dentro del enfoque y el autoritarismo de la presente administración, ellos tienen prácticamente secuestradas todas las instituciones del Estado. Quiero decirle también que las instituciones deben ser independientes, tal y como muy inteligentemente lo ha dicho don Luis, donde debe de aprovechar la oportunidad, la institucionalidad, para que se respete la justicia. Pero ¿cómo vamos a tener justicia en este país que cuando hay amenazas políticas
como de un coordinador general que dice saquen las AK-47, como del hermano de doña Rixi Ramona Moncada que dice que saquen los machetes, y tenemos a las autoridades timoratas como ser del Ministerio Público, del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y los militares y el Ministerio de Seguridad. Entonces yo creo que aquí vamos ya con unos síntomas que lo que ha ocurrido en Venezuela puede ocurrir aquí en Honduras. Usted ve que salen los militares en Venezuela diciendo de que va a haber elecciones transparentes y es lo menos que ha ocurrido. Y yo creo que aquí también los intereses de los militares de hoy en día no es como los verdaderos militares del pasado, que eran contundentes, tajantes y tenían posiciones difíciles que tuvieron que enfrentar, pero no eran timoratos como los de hoy en día. Tenemos, por ejemplo, a un subalterno de las Fuerzas Armadas que está encargado de hacer las Islas del Cisne y está diciendo en una radio de que nosotros en la sociedad civil hablamos babosadas. Entonces, ¿dónde está el respeto a la jerarquía? Bueno, se sobreentiende. Si el jefe del Estado Mayor Conjunto tiene familiares que son miembros y militantes de Libre, entonces se sobreentiende pues con quién están ciertas autoridades de los militares, ¿verdad? Porque no son todos, y esperemos que los verdaderos militares van a rescatar la institucionalidad. Esperemos que el Ministerio Público, los buenos fiscales respeten la institucionalidad y esperemos que los buenos técnicos y funcionarios del CNE, porque las autoridades ya demostraron que no tienen autoridad, ya demostraron que son timoratos, ya demostraron que no levantaron ni un por cuanto por esas amenazas políticas terroristas del hermano de Rixi Ramona Moncada. Y el Tribunal de Justicia Electoral, bueno, no digamos, ahí lo dejo. Bueno, don Luis, en todo este marco eleccionario latinoamericano y como tenemos de ejemplo Venezuela, ¿cómo ubicamos a Honduras para el 2025? Mire, yo digo que, digamos, Venezuela tiene que ser una ecuación que no debe entrar en nuestro análisis local. Ok. Digamos, hemos hablado aquí de la autodeterminación de los pueblos, para bien o para mal una elección se hizo allá, si hubo fraude deberán resolverlo y si no lo resuelven pues ahí tienen un presidente por 6 años más. Si nosotros hacemos un análisis comparativo a lo que ha pasado en Honduras, nosotros no estamos muy largos de lo que ha pasado en Venezuela. Si lo vivimos en 2013, lo vivimos en 2017, en 2021 fue el pueblo hondureño el que nos salvó. Si no hubiese salido masivamente el pueblo hondureño, probablemente otro fraude hubiera habido. Pero digamos, demos 2 pasos atrás, los 2 procesos a los cuales se le señaló fraude, 13 y 17, nadie lo resolvió. Entonces, digamos, nosotros tenemos que caminar como país, un país, digamos, mire nuestro padrón electoral, 5.8 millones de votantes, 21 habían en Venezuela. Nosotros somos un país pequeño. Río de Janeiro es un país que tiene 10 millones de habitantes, una ciudad, solo Río. ¿Cuántos habitantes tiene solo la Ciudad de México? 30 millones de habitantes. Nosotros somos una ciudad en comparación a estos países. Y si nosotros, siendo un país tan pequeño, no logramos gestionar nuestros procesos electorales, ahora que somos un país pequeño, imagine cuando seamos un país grande como ellos, estas cosas van a ser desbordadas. Yo creo que el reto que tenemos como país es transitar hacia la construcción de un proceso 2025, y yo no me centro tanto, Ramón, en el tema de las primarias, porque al final la ley es clara, los partidos políticos las hacen como quieren y nadie mete las manos, y por eso los partidos políticos ponen, quitan, borran gente, ponen gente y hacen lo que quieren. Estoy pensando en el proceso general, un proceso en el cual deberíamos de generarle confianza a través de un Consejo Nacional Electoral que, pese a que tuvo un relativo suceso bueno en 2021, la composición que se ha hecho a partir de septiembre, que llegan los nuevos consejeros, nos genera mucha confianza. Y en ese sentido, poder tener un sistema de transmisión creíble, poder tener un sistema de conteo
que sobrepase ese tripartidismo. Mire, hay 14 partidos políticos y dicen que se van a inscribir 8 más. Cerca de 22. ¿En qué cabeza razonable cabe que habiendo 22 partidos políticos, llámeles emergentes, pequeños, minorías, como usted quiera, de 22 partidos políticos solo 3 tienen representantes en las mesas? Eso es antidemocrático. Sacar a los partidos políticos del conteo es fundamental, cosa que Venezuela no ha superado, porque quienes cuentan los votos son los partidos políticos y ahí están los resultados. Entonces yo creo que debemos caminar, Ramón, hacia un fortalecimiento de nuestro sistema de tal manera de que estos fantasmas de fraude se vayan evaporizando, y concluyo, también vayamos eliminando el abstencionismo. Eso es grave. Luisa Torrealba, periodista de Venezuela, sigue con nosotros acá en el Frente a Frente. ¿Cuáles fueron los principales o los grandes errores que pudo haber cometido la oposición en Venezuela para perder este proceso electoral, partiendo de lo que anunciaba ayer el CNE? Algunos dicen la no cobertura y la no presencia en todas las mesas electorales o los centros de votación en Venezuela, número uno. Número dos, otros hablan del control institucional de parte del oficialismo. Pero bueno, usted está en Venezuela, ¿cuáles fueron los errores? Sí, fíjate, tu pregunta me permite dar respuesta a cuáles fueron las dificultades y las limitaciones que derivan en que se denuncie irregularidades y que se denuncie fraude. Lo primero que tengo que comentarte en relación con la abstención, efectivamente había un padrón electoral de aproximadamente 21 millones de personas. La información que se maneja desde la Mesa de la Unidad Democrática es que la participación rondó los 11.2 millones, pero Venezuela tiene una migración en los últimos años de aproximadamente 8 millones de personas. De estas 8 millones, 5 millones son mayores de edad y podrían votar. Sin embargo, hubo una obstrucción sistemática para evitar que los venezolanos en el exterior pudieran registrarse y pudieran votar en los consulados de Venezuela. Solamente de estos 5 millones posibles votantes, solamente fueron habilitados 69.000 aproximadamente. Esto te da un indicador de cómo las limitaciones son previas. Se les exigió, por ejemplo, que tenían que tener un estatus legal en los países de residencia, aunque eso no está en las leyes electorales, y se les exigía además un conjunto de documentos que no están establecidos para inscribirse o actualizarse en el registro electoral. Eso por un lado. En relación con lo que ocurrió el día de ayer, en primer lugar, no se permitió que vinieran observadores internacionales independientes, autónomos. Veíamos la intervención que hacía el entrevistado previo que representa la CELAC, el señor Torres. Claramente, al escuchar su discurso donde sustenta en la descalificación, descalificaba al embajador Custodio, hablaba de lacayos, claramente se observa que la CELAC y él como persona tiene una afinidad política con la gestión de Nicolás Maduro. Y ese fue el tipo de supuestos observadores que se permitió ingresar en el país. Entre la semana pasada, el fin de semana, fueron deportados periodistas, fueron deportados 10 personas que venían entre representantes del Parlamento Europeo y del Parlamento Español, fueron no fueron ni siquiera deportados, no se les permitió volar a Venezuela a los expresidentes de Tuto Quiroga, Vicente Fox, Mireya Moscoso. Estaban en un vuelo en Panamá y se paralizó, no pudo despegar el vuelo porque hubo una orden de que hasta que ellos no se bajaran no podía despegar. Hay periodistas que fueron deportados ayer, en la noche del sábado, periodistas de Colombia que venían a hacer la cobertura fueron deportadas y como les decía anteriormente, se revocó la invitación a la Unión Europea. Vino una misión de la ONU integrada solo por 4 personas, pero que tienen un límite de acción muy restringido, son solo 4 personas, no pueden abarcar, ir presencialmente a todo el país y van a emitir un informe que es privado,
que va a ir directamente al presidente de la ONU, no es un informe público donde se puedan evidenciar las irregularidades. La otra cosa que ocurrió el día de ayer, cuando llegan los veedores autónomos independientes de organizaciones de la sociedad civil venezolana a cumplir con su función, a pesar de que estaban previamente acreditados por el Consejo Nacional Electoral, se les obstruyó el acceso a los centros de votación o en muchos casos habían entrado y luego fueron expulsados, a pesar de ser acreditados por el Consejo Nacional Electoral. Los testigos de mesa, a muchos testigos no se les permitió el acceso a pesar de tener sus credenciales, e incluso los testigos principales por la Mesa de la Unidad Democrática que tenían que entrar a la sala de totalización del Consejo Nacional Electoral, se les impidió el acceso. Entre ellos, Delsa de Solórzano, quien era parte del equipo, ella lo denunció, no se les permitió ingresar, incluso uno de los funcionarios militares le decía, es que ni siquiera por su seguridad no la podemos dejar entrar. No hubo representación en los testigos electorales en la sala de totalización de la Mesa de la Unidad Democrática porque se le impidió. En relación con el tema de la automatización, para explicarle un poco a la audiencia, uno llega al centro de votación, entrega la cédula, debe colocar la huella dactilar para que el aparato captahuella active la máquina de votación y allí es donde tú puedes ir y votar. Eso es automático, es muy rápido efectivamente, pero ¿qué sucede? La máquina está desconectada para hacer la transmisión de resultados. Cuando se cierra la mesa electoral, hay un proceso donde deberían participar los testigos y de manera sistemática se obstruyó a los testigos de la oposición para estar allí. Se imprime una primera acta donde todos los testigos y miembros de mesa firman. Luego de esa impresión de esa acta debe hacerse la transmisión al Consejo Nacional Electoral y luego deben imprimirse copias de acta para los testigos. Hubo denuncias sistemáticas de que, además de que se les negó el acceso al centro electoral a los testigos que estaban acreditados, los que pudieron entrar, que muchas veces tuvieron que transarse discusiones para exigir su derecho, no se negaban a darle la copia del acta y pudieron presenciar que no se estaba haciendo el proceso de transmisión. Algo muy extraño que ocurrió es que en Venezuela, en este momento hay aproximadamente 70 medios de comunicación que están bloqueados en las operadoras de Internet. No se puede informar. Por eso lo que ustedes observaban y que comentaban los invitados, el señor León, el señor Custodio, efectivamente los medios venezolanos no están informados. Ayer en la madrugada yo me quedé haciendo un monitoreo y toda la información sobre lo que estaba ocurriendo la pude obtener las reseñas periodísticas de medios internacionales. El tema es que, por ejemplo, medios como el Diario Nacional, uno de los de mayor trayectoria en Venezuela, tiene meses bloqueados y ayer en la tarde yo pude ingresar sin usar VPN. Eso me llamó poderosamente la atención porque dije, wow, permitieron el acceso. El tema de que hubo un sabotaje para la transmisión es muy extraño porque, como les digo, las máquinas no transmiten hasta que no termina todo el proceso. Ese proceso que es se le llama conteo, pero realmente la máquina automáticamente realiza el conteo. Luego se hace una selección dependiendo del número de mesas de votación por centro para hacer una auditoría. Y en la auditoría se contrastan las papeletas que imprime la máquina de votación con el resultado con lo que imprimió, con lo que señaló el acta digital de la máquina. Y luego es que se hace el proceso de transmisión. Pues este proceso de transmisión no se realizó. La Mesa de la Unidad Democrática manejaba estadísticas que además están soportadas, como les digo, con Exipol, diversas, más de 10 encuestadoras nacionales e internacionales de trayectoria coincidían en una diferencia porcentual de más de 20 puntos. Y ayer, cuando uno iba a la calle, uno veía la disposición, tú notabas cuando hablabas con la gente y se notaba que había una tendencia mayoritaria hacia la opción de Edmundo González. Cuando ves los resultados, ayer decía María Corina Machado, representante de la Mesa de la Unidad, que solo tenía acceso al 30% de las actas. Si ellos están tan seguros de que Nicolás Maduro tenía un triunfo contundente, ¿por qué no permitir la observación autónoma? ¿Por qué no permitir que los veedores nacionales que estaban acreditados pudieran entrar? Sí.
¿por qué no darle copia de las actas y por qué impedir que se hiciera el proceso de transmisión? En esta data que manejaba la oposición, ellos manejaban diferencia porcentual de 70 a favor de Edmundo González y aproximadamente 27 a favor de Nicolás Maduro. Con esta diferencia tan grande, es imposible que con la transmisión que se había hecho hasta el momento en el que el CNE anuncia los supuestos resultados, hubiera una tendencia irreversible como ellos señalaron. Entonces, todos estos aspectos generan muchas dudas sobre la confiabilidad, sobre la transparencia. ¿Por qué no dar la copia de las actas a todos los observadores? Había incluso organizaciones de la sociedad civil, como les digo, veedores, que no tienen vinculación alguna con los partidos políticos. Entonces ese discurso de que son los partidos de la derecha, los lacayos, eso se cae, porque hay personas que de forma independiente y autónoma, defensores de derechos humanos, lo que hacen es eso, de forma autónoma, defender los derechos de los ciudadanos. Entonces sí, muchas irregularidades que siembran la duda y el hecho de que haya una actitud de restricción y obstrucción a la observación independiente agudiza las dudas que hay sobre este proceso electoral. Luisa Torrealba, periodista venezolana, con nosotros aquí en el Frente a Frente. Vamos a la pausa y ya regresamos. Damos lectura a sus mensajes a través de nuestro post en X. Henry Smith nos escribe: el peso de las elecciones de Venezuela para Honduras se recarga en la espalda de Libre, a quien se le pasará la correspondiente factura por apoyar dictaduras. Si ya nos unimos para sacar un dictador, también nos volveremos a unir contra aquellos que siguen esos pasos nuevamente. Iker Raúl Peña, buenos días, considero que esto tiene que ponernos alerta, es un ejemplo de lo que pasará en Honduras. Esa delegación, más que ser parte de una veeduría, fue parte de una capacitación para las próximas elecciones en Honduras. Ojo. Ismael Ochoa también nos escribe: como siempre en los países latinoamericanos de dudosos procesos electorales, hay que ir al recuento de votos para que todas las partes queden en paz y aceptando la decisión del electorado. Una oposición guiada por fanáticos y ciegos en estrategia difícilmente llegan al poder, escriben algunos televidentes a través de X. Usted también puede opinar, hágalo a través de nuestras cuentas. Continuamos dando lectura a su opinión. David Cerrato escribe: fraude a todas luces. Hay evidencia de muchos videos que compartieron los venezolanos en donde se les violentaban sus derechos como ciudadanos. Los delictivos, haciendo su circo, no dejaron observar a los testigos de la oposición y secuestraron centros de votación. Miguel Ángel Barahona: nada hay gente más mentirosa que los ñurdos. El poder es su Dios y jamás lo entregan de buena gana. Janet Ramírez también nos escribe: la autoridad electoral controlada por el chavismo, votaciones no elecciones. Nunca hubo un proceso transparente. El chavismo ayer solo se superó en el descaro. Pero fraude es lo que siempre han hecho, escriben algunos televidentes. Continúe enviando sus mensajes. Hacemos contacto con Estefano Posebón, periodista de CNN en Caracas, Venezuela. Gracias por estar en el Frente a Frente. Estefano, por favor, nárrenos, descríbanos a esta hora del día cuál es el ambiente en Venezuela. Buenos días. Solas están las calles de Caracas, Venezuela, este lunes en la mañana, después de que el Consejo Nacional Electoral, afín al oficialismo, ha proclamado al presidente Nicolás Maduro como el ganador de las elecciones presidenciales el 28 de julio. Hay mucha expectativa para entender cuál va a ser la próxima movida de la oposición, que ya ha llamado a un desconocimiento de estos resultados. Esto fue lo que dijo ayer, en horas de la madrugada, la lideresa de la oposición, María Corina Machado. Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia. Ganamos y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Quiero que sepan que esto ha sido algo tan abrumador, tan grande, que hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los estados del país, en todos.
Ahora, Machado en las horas de la madrugada de este lunes no ha llamado aún a una protesta de calles. Estamos entendiendo que por lo menos por las primeras horas de este lunes no hay hambre por parte de la oposición de intentar cobrar el resultado que ellos dicen haber ganado en las urnas a través de manifestaciones de calle. Es importante recalcar que el día de ayer se ha llevado a cabo la elección por la gran mayoría en grande tranquilidad y paz. Hubo algunos episodios de represión al voto, sobre todo en las zonas rurales y en los estados más al occidente del país, pero tanto la oposición como el gobierno felicitaron al pueblo venezolano por haber podido expresar su voluntad en las urnas. Todavía muchos están obviamente presentando dudas sobre si esta voluntad fue respetada por los pronunciamientos del Consejo Nacional Electoral. Mucha presión obviamente sobre las reacciones de la comunidad internacional. Varios países de América Latina, desde Chile hasta Costa Rica, Perú y Uruguay, ya han llamado a un desconocimiento de los pronunciamientos del Consejo Nacional Electoral, pero dos países clave, Brasil y Colombia, aún no han emitido ningún pronunciamiento, ninguna reacción. Aparte, Colombia ha emitido una, disculpen, pero una muy limitada. Hay que ver lo que van a hacer el presidente Lula de Brasil y el presidente Petro de Colombia para saber cómo podría evolucionar la situación aquí en Caracas en las próximas horas. Para CNN, Estefano Pozzebón, Caracas. Bueno, antes de platicar con el abogado Aristide Mejía, el boletín número 336 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. El gobierno brasileño saluda el carácter pacífico de la jornada electoral de ayer en Venezuela y sigue con atención el proceso de escrutinio. Reafirma además el principio fundamental de la soberanía popular, a ser observado mediante la verificación imparcial de los resultados. Espera que en este contexto la publicación por parte del Consejo Nacional Electoral de datos desagregados por mesa de votación, un paso indispensable para la transparencia, credibilidad y legitimidad del resultado del proceso electoral. Así es el comunicado dado a conocer por Relaciones Exteriores de Brasil. Abogado Mejía, gracias por participar aquí en el Frente a Frente, sus consideraciones de esto que ha pasado en Venezuela. Buenos días. Sí, buenos días, Ramón Matute y mis amigos que están ahí. Quiero decir que indudablemente a todas luces ha habido un fraude gigantesco ahí en Venezuela, que ni siquiera es apoyado por países que tienen alguna afinidad ideológica, pero que son democráticos, ¿verdad? Porque tanto hay países de derecha o de izquierda democráticos como hay países autoritarios de derecha y de izquierda. Así que eso es un punto que tenemos que tener claro. Lo segundo que yo quisiera alertar, y que es muy importante para el caso de Honduras, es que no debemos de hacer una extrapolación de la realidad venezolana con la realidad hondureña, porque eso ya ir metiendo miedo aquí innecesariamente. En primer lugar, aquello es un régimen autoritario que tiene 25 años, que cuenta con el apoyo total de las Fuerzas Armadas, que tiene grupos de choque, que tiene control absoluto de la institucionalidad. Aquí en Honduras no, nosotros tenemos 3 partidos fuertes, tenemos en la institucionalidad una compartida, en las elecciones pasadas fueron ejemplares, las autoridades estuvieron contra un gobierno autoritario, porque no hay que olvidar que el gobierno autoritario era el de Juan Orlando, y aún así los magistrados se portaron con ejemplaridad, sin ningún titubeo, las elecciones fueron transparentes. Yo pienso que debemos de tener confianza. Desde el partido mío, que es el Partido Liberal, tenemos plena confianza en nuestras autoridades actuales, porque ya dieron la medida la vez pasada de cómo se comportaban. Igualmente, cada uno de los otros, ya sabemos que Libre va a poner a alguien muy afín a ellos y en cuanto a su manera de actuar, pero eso no significa que va a haber un problema con respecto a la autoridad de los demás, del otro representante del Partido Nacional y del de nosotros. Yo pienso que es un error ir diciendo que a nosotros nos va a pasar la misma suerte. No tenemos la misma situación, ni la de Nicaragua es igual, ni la de Honduras es igual.
Y aquí las fuerzas mayoritarias no son de signo revolucionario de izquierda. Las fuerzas mayoritarias son de centro y son de derecha. Entonces es muy difícil que eso llegue a ocurrir. Y puedo decir que por lo menos he visto los currículums de los 3 que van a integrar, son profesionales íntegros con buena formación. La del Partido Liberal tiene una formación de abogada de 10 años de estar en la fiscalía, tiene maestrías, la otra es abogada también, el otro es un politólogo. Los partidos, en el caso del Partido Liberal, que está presenciando un resurgimiento, tiene un control absoluto sobre sus miembros, tanto en el registro nacional de las personas como en los demás organismos. Así que yo le digo a mis amigos, a León y sobre todo a mi amigo Ramón Custodio, que está ahí, que lo saludo, que no teman eso, que no creamos que se va a replicar en Honduras lo mismo que está en Venezuela, porque así como hay unos que van a aprender allá a hacer lo que hicieron, así nosotros también estamos aprendiendo las lecciones de lo que pasó allá. Y eso lo afirmo como miembro del Partido Liberal, como abogado, persona que ha dirigido el Partido Liberal. También. Abogado Aristides, ¿y usted cree que estén aprendiendo esta comitiva que mandó el gobierno y Libre allá, estén aprendiendo estas prácticas? Bueno, mire, ellos fueron a apoyar eso y ellos comparten ese proceder. ¿Sí? Y cuando yo veo que vienen de Venezuela y oigo algunas declaraciones de los que vienen, los veo con entusiasmo y los veo como que quisieran tener el mismo modelo. Acuérdense que, por ejemplo, allá se crearon colectivos y así se llaman, y aquí también crearon colectivos. Y algunos colectivos acá empezaron a andar con motos, solo que aquí en Honduras esas cosas no funcionan, porque Honduras ha sido un país más que todo pacífico. Este es el país que se sustrajo a las dictaduras de Centroamérica, donde los mismos militares cuando gobernaron con bastante condescendencia, sin que se dieran los extremos que se dio en el resto de Centroamérica. Perfecto. Gracias, abogado Aristides, muy amable por participar en el Frente a Frente. El Partido Liberal de Honduras da su pronunciamiento también. Rechazamos los resultados electorales que dan como ganador a Nicolás Maduro, sometiendo una vez más al noble pueblo de Venezuela a un régimen dictatorial, donde se ha derramado sangre y los sueños de millones de venezolanos. La represión y fraude de Maduro es aplaudido por los que promueven el socialismo en Honduras. Los millones de venezolanos en las calles de América Latina no reflejan los resultados de las elecciones en Venezuela. La democracia y la libertad es el derecho de los pueblos y hoy Maduro se impuso una vez más a la fuerza. No podemos permitir esto nos suceda. La oposición debe o deberá mantenerse unida para vencer la tiranía. La comunidad internacional debe tomar acción y hacer que prevalezca la democracia. Sorpresivo ese comunicado del Partido Liberal. No esperaba una reacción tan contundente, teniendo en cuenta que el Partido Liberal está un poco más centrado en su proceso interno y cómo empujar sus candidatos, pero creo que justo lo que decía don Ramón es el derecho... ¿Cuál de los dos Ramones? No, don Ramón Custodio. El derecho que tenemos todos en expresar nuestras ideas y plantear nuestros criterios, y yo creo que el Partido Liberal está siendo contundente de que no espera que esto pase en Honduras y que hay que hacer el trabajo para evitarlo. Yo sí comparto con Aristides el hecho que no estamos en las mismas condiciones que Venezuela. O sea, por eso cuando yo intervine dije olvidémonos de Venezuela y pensemos en nosotros, porque no creo de que estemos en las mismas condiciones, pero sí hay que evitar ciertos niveles de manipulación, así que contundente el Partido Liberal. Sí, tengo que ir a la pausa. Ah, bueno. Bueno, rápidamente. Definitivamente lo que sacó mi glorioso Partido Liberal de Honduras es perfecto. Y a diferencia de don Tito Mejía, que es un gran amigo, gran hermano, él habló en cuanto yo estaba enterrando a mi padre, pero quiero decirle de que el pasado es el pasado. Se portaron bien en el pasado las autoridades institucionales y electorales, pero hoy en día, Tito, no te equivoques. Ahorita hay amenazas de la gente del Partido Libre y estas personas, autoridades en el poder, no están tomando debida nota.
Pausa, ya estamos en conclusiones. Le doy 30 segundos, por favor, Luisa, para su conclusión. Sí, les agradecemos por este contacto y bueno, el mayor deseo es que efectivamente haya una revisión transparente que nos permita a los venezolanos decirle al mundo que efectivamente los resultados de este proceso electoral son los que representan la voluntad ciudadana. Sí. Y confío en que situaciones como estas no se van a repetir en Honduras. Gracias, muy amable. Luisa Torrealba, periodista de Caracas, 1 minuto y 1 minuto, por favor. Bueno, definitivamente al pueblo hondureño le solicito, le pido que tome debida nota de lo que está ocurriendo, de las injusticias que está viviendo un pueblo que es el venezolano. Nuestra solidaridad con ellos y de igual manera le pido al pueblo hondureño que voten masivamente y se involucren en las mesas electorales para que sean independientes en este próximo proceso electoral. Y además, los dejo en mente, los países con los que Honduras, mejor dicho, la señora Presidente se ha apoyado al gobierno de Venezuela, Maduro, y los países que han apoyado son Rusia, China, Irán, Qatar, Bolivia, Nicaragua. Honduras está en ese selecto de países indeseables. Okay. Luis. Bueno, creo que esto nos deja una reflexión clara de todo lo que no debe pasar en nuestro país, de cómo no debemos hacer las cosas y cómo debemos hacerlas. Así que animar al pueblo hondureño a pensar de que ese resultado de Venezuela no es lo que debemos construir como país. Tenemos que empezar a construir nuestros caminos y construir democracia. Hasta aquí el programa de hoy del Frente a Frente. Gracias por su fiel sintonía. Que pasen todos un